Jesús, como modelo, como ejemplo, como camino, como Salvador, como Dios hecho hombre, Él no nos pide a nosotros algo que Él no haya experimentado, que Él no haya vivido. Por eso Él califica para mí como el único y suficiente Señor y Salvador, porque si hubiese venido a traer el mensaje de salvación un ángel, yo tendría un argumento, ¿no? Yo le diría, pues usted como ángel, un ser celestial, usted no conoce cuáles son las angustias y necesidades de un ser humano. Entonces no califica como intermediario y salvador un ángel. Tiene que ser un cercano a la raza humana, alguien que haya probado la humanidad, la carne. Entonces, ese ser maravilloso es Jesús, que siendo Dios se encarnó, vivió en carne y hueso la humanidad perfecta. Y nos da un ejemplo de humildad extraordinaria, porque siendo Dios se hizo hombre. ¡Qué humildad! ¡Qué misericordia! Amables buscadores, visitantes a mi página, no encontraremos jamás, porque no hay sino uno, que siendo Dios no estime esa divinidad como cosa a la cual quedarse prendido, sino que se despoja de su divinidad y asume la humanidad. Por eso Jesús es un pariente cercano, redentor. Pariente, fue hecho hombre. Cercano, vivió en la carne. Redentor, vivió sin pecado, murió y por eso resucitó, para redimirnos del pecado. Así que yo no tengo en Jesús un extraterrestre ajeno a mis limitaciones y necesidades, sino uno cercano, presente, que conoce de verdad las limitaciones, que fue tentado en todo, pero no pecó. Se cansó del camino, se sentó en el pozo de Jacob, sintió sed. ¿Qué cosas más humanas que el cansancio del camino y la sed? Entonces el Señor fue tan cercano a nosotros que de verdad, no tenemos por qué buscar uno diferente a Él para que califique como en nuestra vida como Salvador. Filipenses lo dice claramente, ahí está en su texto. Haya pues, dice el versículo 5, en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué no revestirnos de la humildad de aquel que siendo el dueño de todo, se despojó y fue pobre? Aprendamos, haya pues en nosotros ese sentir, que siendo eterno, se hizo temporal. Haya en nosotros ese sentir. ¿Por qué lo estoy tomando como modelo y ejemplo esa actitud de Dios hecho hombre? Con una sola razón, que nosotros reconozcamos que no somos dioses, que nosotros seamos humildes, que es lo que dice el verso 3, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los otros. Haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el más grande ejemplo de humildad, el más grande ejemplo de humillación. ¿Por qué razón esta reflexión? Porque, amable buscador y visitante, uno no se puede arrepentir y creer en Dios si no encuentra en su propia vida la humildad y el reconocimiento de que nosotros no somos dioses.
Uno de los problemas del hombre en el siglo XXI, el género humano, es su prepotencia, su soberbia, su orgullo. Prepotencia, soberbia y orgullo, si lo suma usted, da rebeldía. El hombre es rebelde contra Dios y no es humilde con Él, porque tecnológicamente ha hecho algunos desarrollos que yo no sé si serían para bien totalmente, porque a veces el mismo desarrollo tecnológico es una trampa y un laberinto en el que hemos ido cayendo, y hoy en día la tecnología nos está atropellando y nos está contaminando el planeta. Entonces, ¿por qué no aprender de Jesús, que siendo Dios se humilló, que siendo Dios no se aferró a su divinidad y que vino a mostrarnos un ejemplo y un camino de humildad, de humillación? Mire lo que dice el versículo 6. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios tomó forma de hombre. Esa humildad tan grande debe ser para nosotros el ejemplo para nuestra propia humildad. Dejemos la prepotencia, la soberbia y el orgullo, que no conducen sino a la rebeldía. Dice el verso 8, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, termina diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el glorioso y eterno Dios en medio de nosotros. En esta reflexión de Filipenses 2 del 1 al 11, yo entiendo la dimensión de la humildad de Dios al bajar a nuestra condición para mostrarnos el único camino de salvación. ¿Sabe cómo lo dice el salmista? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y para que lo visites? Nos ha dado Dios en Jesús el más grande tratado de humildad. Y terminemos la reflexión para que delante de Dios callemos, doblemos la rodilla y confesemos, que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Humildad es una palabra que viene de una raíz latina que es humus, y humus es tierra, polvo, barro. Humildad es reconocer que nosotros somos de barro, y así reconociendo nuestra condición podemos glorificar a Dios, como dice el verso 11, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánta dosis de humildad le hace falta a nuestra sociedad, a nuestros líderes, a nuestra juventud, para que podamos entender que el más grande, dueño de todo, se hizo hombre, para que usted y yo fuéramos salvos? Te esperamos, Jesús. Ayúdanos a conocerte y a entender que tú eres Dios en ropaje humano. Y si no regresas pronto, como lo has prometido, continuamos esperándote. Bendiciones.